Y estamos al aire. Bueno, después de que tuvimos nuestro tiempo de oración y como siempre estamos ahora en al aire. Estamos algunas personas aquí, 5 personas, estamos 6 personas y conmigo somos 7 que estamos aquí en presencial. Lo cambiamos para acá, para la casa, porque solicitaron el salón para ensayar para el campamento. Están ensayando los cantos para el campamento, entonces por eso nos cambiamos, nos mudamos hoy para acá, ¿verdad? Y bueno, no habíamos tenido una semana reunión porque anduvimos malitos. Ya ven que se puso malita Angie y por eso estuvimos fuera de circulación una semana. Iban a ser 2, pero ya, como ya está muy bien, el viernes ya salió muy bien de su asunto, de su enfermedad, pues ya dijimos, bueno, no hay que dejar pasar más días. Entonces, ¿qué se acuerdan que vimos? A ver, chan, 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 chan. Aquí tenemos algunos que no habían venido, entonces pues van en blanco, a ellos ni les pregunto. Pero Maru, que es la mujer más atenta de este mundo y que tiene muy buena memoria, y Laura y Loli también. Ah, ¿cómo crees? Bueno, ya le sacó el examen oral, ¿ya ven? Pero bueno, a ver, Laura, ¿tú qué te acuerdas? ¿Qué hemos estado viendo? ¿En qué estamos? ¿Qué hemos visto? ¿Qué te ha llamado la atención? Y Lolita también. Compártenos un poquito para que entren en contexto los que no habían estado. ¿Qué se acuerdan? Laura, ¿qué te acuerdas tú? Ya, que estoy en blanco. Sí, es más, yo no vi esas hojas, fíjate. Éxodo, Es, estamos viendo Éxodo. es ex, ex, exiliados. Éxodo. Pues Moisés. Moisés. Jetro es su suegro. Lo rescató y se quedó con él. Tenía el micro apagado, perdón. Su mamá Lo echaron en una cesta al río. pidieron una alimentar al bebé y pues resulta que era la mamá de Moisés. Sí, ¿verdad? Su misma mamá le pagaban por criar a su hijo. Está padre eso, ojalá así Lo fuera. demás que empezó con las que se fue porque lo sacaron de Egipto, lo exiliaron y luego regresó y ya regresó con una vara y algo así. Ok, bueno, lo llama Dios en una zarza, hemos estado viendo todo esto, él regresa y empezamos a ver lo que son las plagas de Egipto, ¿verdad? Lo que viene siendo la película de los 10 mandamientos o el príncipe de Egipto, cualquiera de esas dos nos narran esta historia con algunas pequeñas variaciones, pero básicamente los que han visto esas películas pues podemos ver, ¿no? Y yo hice una gráfica en base a todo el estudio que hemos estado viendo. Hice una gráfica que ya la tienen por ahí, la voy a mostrar ahí en pantalla. Y esta gráfica prácticamente es como un resumen de todo lo que sucedió ahí ajá, exactamente, es Domi, esa sí es Domi. Échenle una ábranle por ahí. Déjame poner aquí el zoom. Ahí está el control, hija, ábrele a Domi. 80, 80, ay, ¿qué hice? A ver.
Déjame. Vista, el zoom. Personalizado. Lo quería poner a 100, vamos a ponerlo a 110. Exactamente el tamaño. Ahí está, más o menos ahí estamos. Entonces, este básicamente es un resumen. Del lado izquierdo, en la primera columna, tienen ustedes el capítulo. Y me gustaría retomar esto porque tuvimos algunas semanas sin ver. Y pues para repasar qué fue lo último que vimos prácticamente, ¿no? Yo me quedé con una tareita. Yo les dije que les iba a mostrar las figuras y las similitudes que tenía Cristo con el Cordero de Dios, pero no se me ha olvidado, vamos nada más por orden. Estamos haciendo un pequeño repaso. Entonces, del lado izquierdo está el capítulo y los versículos a los que se refiere. Arriba tenemos varios. Perdón, ahí no lo estoy compartiendo, discúlpenme, diario me pasa, ¿verdad? Así como va. A ver, deja. En blanco. Ok, ahí está. ¿Ya se ve? A ver, se supone que sí, ya se está compartiendo. A ver, chécale. Se supone. A ver, ahí está. Pero no sale en pantalla ahí. Sí. Están las letras un poquito chiquitas, a lo mejor sí le van a tener que acercarse mucho y ponerse los lentes de buen aumento. Tenemos varios títulos arriba, lo que son las 10 plagas, las 8 peticiones, las 8 advertencias. Aquí son 8 advertencias, si quieren pónganle ahí, no le puse las 8 advertencias. Los endurecimientos del corazón, las reacciones y los pretextos que puso el faraón. Bienvenidos. Perdón por llegar tarde, nos fuimos a la iglesia. Los usos de la vara, Saludo, perdón. los usos de las varas y lo que son algunas notas interesantes. Estamos haciendo un repaso de lo que viene siendo las 10 plagas. Son 8 advertencias. Ok. Entonces, este cuadro está muy padre porque aquí prácticamente se nota cómo es el formato. Cada que Moisés va con el faraón, le platica pues es antes de una plaga. Y por eso ahí lo tenemos en los títulos, que las 10 plagas, ¿no? Le voy a poner un poquito más negrito esto para que se vea más llamativo, ¿ah? Las 10 plagas. Luego, casi en todas hay unas peticiones de parte de Dios para el faraón. Hay varias advertencias, casi en todas también hay advertencias. Y lo que vamos a notar también es cómo se le endureció el corazón al faraón. ¿A qué se referirá cuando decimos que se le endureció el corazón? Pues decía que sí, luego decía que no. Que no cedía ni ninguna petición. Exactamente. El endurecimiento de corazón en este caso no es que pues tuviera ahí alguna bronca, algún problema arterial, o que haya comido algo que le hizo daño, o que comía mucha carne y le traía colesterol o algo por el estilo, ¿no? No, el endurecimiento precisamente se refiere más a la actitud terca, ¿verdad? La actitud terca y a la negativa ante lo que Dios le pedía. Todo esto provocaba reacciones en él, ponía pretextos, y vamos a ver también cómo se usó la vara. ¿Qué fue lo que usó Moisés para hacer todas las maravillas y milagros de Dios? Una vara. ¿Siempre lo usó? No. ¿No? No sé. ¿Nada más la usó Moisés? ¿Verdad? Nunca han observado eso. Bueno, en este diagrama ustedes lo van a ver. Miren, se los voy a platicar así rápido. Esto es un resumen. Esto se supone que cada quien lo leyó los capítulos y más o menos dimos el contexto. Pero fíjense, de las 10 plagas, pudiéramos casi decir, antes de la plaga hubo una presentación. Y la primera presentación le puse ahí en la gráfica S1, ¿la tienen ahí? La voy a hacer más grandecito para los que están en línea lo puedan ver. Aquí dice S1. S1 que es señal 1. Antes de empezar con las plagas fue y le hizo una señal, ¿verdad? Que fue cuando convirtió la vara en culebra, ¿verdad? Y lo chistoso es que hubo imitación. Ya lo habíamos platicado esto, que siempre el enemigo va a tratar de imitar los milagros que Dios hace para confundir a la gente y llevarlos ahí. No necesariamente que alguien pueda hacer un milagro
una imagen o una persona o alguna sustancia o alguna cosa sea milagrosa, no necesariamente significa que es de Dios. Porque el enemigo también hace milagros. Entonces hay que tener siempre precaución. Dice que se disfraza de ángel de luz, ¿verdad? Y dice también en Apocalipsis que la bestia incluso engañaba a los escogidos con sus milagros. ¿Y cómo se va a diferenciar? Un ángel de Si luz eso de te un lleva ángel a de creer, la manera en que yo lo puedo clasificar es que si ese milagro me lleva a confiar más en Jesús, a Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie le va a Dios sino es por Él. Si me lleva más a confiar en Jesús, puede ser que sea de Dios. Si me lleva más a confiar en otra persona, cosa o situación, es que no es de Dios. Si te acerca más a Cristo y a confiar solamente en Cristo, sí es de Dios. Si te lleva a confiar en otras cosas o personas, no es de Dios. ¿Okay? Si, por ejemplo, hace muchos años salió un agua milagrosa que se hizo muy famosa, que es el agua de Tlacote, no sé si se acuerdan. Sí. Entonces le atribuían que esa tenía unas propiedades divinas y que era milagrosa y que no sé qué. Y la gente pues hacía filas para ir a tomar esa agua en un manantial, no sé, me acuerdo en dónde. Pero realmente la gente no se acercaba más a Dios por eso, sino que más bien se acercaba más a ese manantial y a buscar el milagro en una agua, ¿no? Entonces sí. Entonces ahí, en Puebla, sí, era en Puebla, nomás no me acuerdo la ciudad. Entonces, bueno, esa es la idea. Y así rapidito, esto es un resumen nada más, es una introducción. Ahí están las 10 plagas, están numeradas y desde qué versículos son. Primero es las aguas en sangre, que sí lo pueden también imitar los sacerdotes o los magos de ahí de Egipto. Después las ranas, que también las ranas las pudieron imitar, ahí no lo puse, pero sí también las pudieron imitar. Y ya a partir de los piojos es donde ya no pudieron imitar. Eran muy chiquitos, entonces eso sí ya no los pudieron duplicar o no los vieron. ¿La a lo mejor imitó? Sí, ¿Pero sí, quién, sí. el demonio? No. Sí. Sí, los magos. Sí, los magos que estaban ahí. ¿Ah, sí? Ajá. Pero pues eran del diablo. Eran del diablo. Porque no Entonces, creían los piojos, después vienen la plaga 4, las moscas, el ganado, las úlceras, ¿verdad? El granizo, que era un combo, también venía acompañado de truenos y de fuego. Y por último, Langostas. ya se movió otra vez el ventilador, hija, ya no me llega. ¿O se recorre solo o qué? A lo mejor por el movimiento. Ya no me llega otra vez. Sí. Es que me aso. ¿Y El granizo. ¿Ya las pudo imitar? Las langostas, no. ¿Ya las pudieron imitar? No, todo eso ya no se pudo imitar. ¿Y tinieblas? Las tinieblas, no. Y los primogénitos. No estuvieron en las reuniones anteriores, pero cada una de estas plagas atacaban a un dios egipcio. Ahí en las notas los tienen, repásenlo con calma, pero cada uno era una batalla directa con un dios de los egipcios. Por un decir, las aguas en sangre, ellos tenían un dios que era el dios del río y que era el que les daba provisión por medio del agua que daba riego a todos los sembradíos. Entonces ellos, cuando convierten el río en sangre, estaban atacando a su dios del río y su dios del río no pudo hacer nada, fue vencido. Entonces, uno de sus dioses tiene cabeza de rana. Entonces, cuando hace la plaga de las ranas, estaban atacando a esa diosa y obviamente la gente, pues, en lugar de adorar más o querer más a su diosa rana, la estaban odiando y aborreciendo, y además gedía, porque cuando se las quita Dios, pues apestaba, decía por ahí, ¿no? Gedía. Entonces, y así cada una es algo similar. Las 8 peticiones estas no las dimos a detalle, pero aquí sí vienen. Desde fíjense, son 8, pues, desde el capítulo 5, dice que le dé siempre la petición, ¿cómo se dice? ¿Petición de Dios? El común denominador, sí. El común denominador de Dios era, o se le dijo a Moisés que fuera con el faraón y que le dijera, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Verdad? Esa era la petición denominador. Le decía, deja ir a mi pueblo, aquí está, para que me sirva. Esa fue. Y se repite en varios lugares. Cuando va con la culebra, se lo vuelve a decir, deja irlo de tu tierra. Y aquí ya lo dice nomás ahí lo abrevié. Eso que dice Diam PPQMS es deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Ok? Esto no está abreviado. Ahí está, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ya lo abrevié para que no escribirlo otra vez, ¿no? Pero ahí está arriba, la 1 ya tienen por si no se acuerdan.
Entonces es una, dos veces, tres veces hace la petición. Entonces ya cuando hace la tercera petición, pues le manda la primera plaga. En la cuarta petición le manda la segunda plaga. En la de piojos no hay petición, directamente les manda directo la plaga. En la cuarta plaga tenemos la quinta petición, en la quinta es la sexta. En la sexta no hay petición y ya se igualan otra vez la 7 con la 7, la 8 con la 8. Y en la 9 y la 10 no hay petición, simplemente desata Dios las plagas. ¿Ok? Esas son observaciones. ¿Simplemente qué, perdón? Simplemente desata las plagas sin que les diga que deje ir al pueblo, ¿no? Pero de todas maneras la petición pues era básicamente esa, ¿no? Que los dejara libres. Ahora, algo bien importante es del 3.10, uno de los propósitos, y ahorita vamos a ver los propósitos, ya lo tienen ahí en sus notas, uno de los propósitos es ese, liberar, soltar al pueblo de la esclavitud de Egipto para que le sirva, ¿ok? La libertad no es para irse a darle vuelo al hilacha. En el caso de Egipto, por lo menos 8 veces ahí lo repite. Dice, déjalo ir para que me sirva. Déjalo ir para que me sirva. Déjalo ir para que me sirva. Entonces, y si esto tiene un símil con nosotros, al momento de que nosotros somos liberados de nuestro pecado, es la misma situación. Nosotros somos liberados de nuestro pecado, de nuestra esclavitud del pecado, de nuestra esclavitud a creer en un montón de cosas y solamente confiar en Él para servirle también, para serles útiles. ¿Me explico? Entonces eso es algo importante. En resumen, también hay 8 advertencias que no las enfatizamos cuando vimos las notas, pero aquí ya sí les hago el énfasis. Hay 8 advertencias, ¿ok? Y hay 3 de las peticiones, parece, los múltiplos de 3, eso es algo, una coincidencia. Los múltiplos de 3, o sea, la plaga 3, la plaga 6 y la plaga 9, no les advirtió lo que iba a hacer, ¿ok? Directamente lo hizo. Entonces, por ejemplo, cuando fue él, dice, la primera vez que fue a hablar Moisés con él, le dijo, dejaré a mi pueblo para que me sirva, ese es en el capítulo 5, y le dijo, para que no venga sobre nosotros peste o espada. Y eso sí les hice énfasis, le dije, ¿por qué dijo sobre nosotros? Porque una de las cualidades y una de las cosas increíbles es que todo esto sucedió en Egipto, pero a los hebreos no les llegó nada. Nada de plagas ni de... No, ellos estaban en Egipto, a ellos los tenían en un área como un poquito aislada. Como ellos a las ovejas, a los pastores los veían como inmundos, en Egipto a los pastores y a las ovejas los veían como inmundos, no les gustaba asociarse con ellos. ¿Están en un gueto? Entonces los tenían como en una colonia separada, por así decirlo. ¿No fue donde se las dio el faraón a José? Sí, exactamente. El faraón, desde cuando llega José, con todas, que le dice, tráete a tu familia, le dio una región que se llama Gosén, y ahí donde habitaban todos los hebreos. Y ya trabajaban en Egipto, pero regresaban a su área. Entonces, cuando vinieron todas estas plagas, todos los desastres sucedieron únicamente en el área donde estaban los egipcios, pero donde estaban los hebreos, ¿no? Entonces eso es algo maravilloso, ¿no? A ellos los salvó. Exactamente, a ellos los libró. Dios tiene el poder de librar a quien quiere, y Él lo comenta en este pasaje, y a mí me llama mucho la atención. Fernando hace 2 semanas, bueno, nosotros conocemos, y la misma Biblia dice, Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y nos dice que nosotros no hagamos acepción de personas, o sea, que no hagamos divisiones, ¿no? Dios no hace acepción a personas en el sentido de que a todo mundo quiere salvarlo, a todo mundo le tiene paciencia para que se arrepienta y regrese a Él. Pero en este sentido, cuando ya viene el juicio, aquí sí hace excepción, y Él lo dice, y va a pasar esto, van a venir las moscas, pero en la región de Gosén no va a haber ninguna, para que veas que yo hago diferencia. Y van a venir los piojos, y en la región de ellos no les va a pasar nada, para que veas que yo hago diferencia. Y van a caer el granizo en el campo, y para que veas que no, ni un solo ganado de los hebreos se va a morir. Y de plaga por plaga fue lo mismo, incluso hasta el final. En los hebreos, pues los primogénitos no murieron, porque ellos siguieron la obediencia de la Pascua, de hacerlo del Cordero, ¿no? Entonces aquí tenemos las 8 advertencias. No venga sobre nosotros peste o espada, fue la primera advertencia. En el capítulo 7, a partir del capítulo 14 viene la segunda, dice, voy a convertir hoy las aguas en sangre, no va a haber peces, va a haber hedor, y te va a dar asco beber. Pues así lo hizo, ¿verdad? Así lo hizo Dios. Y
y lo cumplió. Asco beber el agua porque pues era sangre. Ah. Imagínate, ¿a ti te gustaría beber sangre? Déjame hacer un poquito más chiquito aquí. Todos los esto. peces murieron. Ujú. Luego en el versículo, en el capítulo 8, aquí viene la tercera advertencia y aquí aparece el primero de 4, si no. Dice, si no los dejas ir, voy a hacer esto, ¿no? Dice, si no los dejas salir, voy a castigarte con ranas en todos los territorios. Tercera advertencia y el primer si no. En la cuarta advertencia, en el capítulo 8 también, si no dejas ir, te voy a echar toda clase de moscas. ¿Verdad? La cuarta advertencia. La quinta advertencia, y lo hizo. Y lo hizo. En el capítulo 9, el tercer si no dejas ir, la mano de Dios estará sobre tus ganados. Y fue la plaga del ganado. Ya en la 6 no hubo advertencia, y en el capítulo 9, la sexta advertencia, extenderé mi mano con plaga y granizo como nunca. Un granizo como los que han estado cayendo estos últimos días, pero más grandes porque fue como nunca. El último... ¿Sí eran así tan grandes? Que además traía fuego. Ok. ¿Los granizos? Sí, aquí está, fuego y truenos. Y luego en la séptima advertencia dice, y que también fue el cuarto si no, dice si no, bueno, ahí no dice no, ahí no dice si no, ahí dice si rehusas, pues rehusarte es lo mismo que el no, ¿verdad? Es decir que no. Es lo mismo que negar. Sí, entonces, si te rehusas, te voy a demandar langostas. Y ya el último dice, nada más le advirtió, le dijo, voy a salir y va a morir todo primogénito de hombres y animales. ¿Las langostas son parecidas al chapulín? Sí, son los como los chapulines, pero esos que de hecho ellos se comieron toda la vegetación, se la comieron y no hubo comida ahí en Egipto, les afectó, ¿no? De hecho es algo de lo que ahorita les voy a comentar algunos riesgos que ocurrieron, ahorita que terminemos esto. Bueno, aquí está. Ahora, fíjense, bien interesante, aquí se cortó un poquito esto, déjenme lo hago más grande, porque se hizo así, por el crecimiento, ahí está. Dice, ahora, hubo 1, 2, 3, 4, hubo 12 endurecimientos de corazón del faraón. ¿Dos? 12. Sí. Pero de esos, Cada que decía no, ¿verdad? 7 son voluntarios, por eso ahí dice voluntariamente, ¿ok? Y 5 fueron, ya Dios fue el que le endureció. Y aquí es donde vemos ese pasaje de Romanos 1:18, que cuando tú te empecinas en hacer algo, Dios te dice, ok, como dijo Fer el domingo, pásale. Pues si quieres, atáscate ahora que hay lodo, ¿verdad? Les decía yo en la reunión anterior, atáscate ahora que hay lodo. Ahí están los endurecimientos. Prácticamente hasta las primeras 5 plagas se le endureció voluntariamente el corazón al faraón. Primeramente con la culebra. La segunda vez cuando fue el río en sangre. La tercera con las ranas, con los piojos, con las moscas y con el ganado. Y ya más adelantito en el granizo también. Ok, esa sería la séptima. Y Dios a partir de la sexta plaga ya se lo endureció Dios a él. En las úlceras. Ajá, en las úlceras, en las langostas se lo endureció Dios, en las tinieblas. Espérate, dijiste 7 y luego dices que en la 6 o en el versículo 6. Sí, no, estoy aquí, es que son 7. En la plaga 5 fue la sexta endurecimiento del faraón. Ahí está, en la plaga sexta. Pero en la quinta, perdón, en la sexta, ya Dios es la primera vez que se lo endurece Dios. Entonces nada más son 6 veces voluntariamente él. 6 veces, pero después de que Dios se lo endurece en las úlceras, en el granizo también él voluntariamente se le vuelve a endurecer. ¿Voluntariamente? Ajá. En el granizo. Sí, ahí está. No, sí, pero como habías dicho 7 y luego... Sí, las 7 son, ahí están, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego dice, Dios lo hace 1, y luego dice 7, o sea, las 7 es después de... Ajá. Y entonces las que están entre paréntesis son las de Dios, la 1, 2, ándale, aquí son 4, aquí está el mal numerado. Aquí es 3, sí, perdón. Perdón, sí, ahí se me chispoteó. Son 4. Sí, son 4 de Dios y 7 de voluntarias. Las que están en paréntesis son las de Dios y las que están sin paréntesis son las de Él. Okay. Entonces lo que sucede es esto, que normalmente Dios es paciente y aunque seamos tercos, pues 7 y 4. nos deja para ver Y si no tiene recapacitamos. paciencia. Pero llega un momento en donde ya cuando tú eres terco en algo y no quieres reivindicar, Sufre uno. entonces Él puede
afirmar lo que tú estás haciendo para que tengas las consecuencias. Entonces aquí dice, ahorita vamos a ver cuál es uno de los propósitos. Y aquí en el caso de las reacciones, pues son múltiples reacciones. Básicamente primero las dividí en pretextos. En la primera entrevista, cuando hace lo de la culebra, dice, pues ¿quién es Dios? Ni lo conozco. No los voy a dejar ir. Ese es el primer pretexto. Y los demás están de ociosos. Esa fue la primera vez. La segunda... la segunda es están de ociosos. La tercera sí está, aquí sí está bien. La numeración. Dije, chin, ya me solté las dos. Yo dije, otra vez, ya se me chispoteó otra vez. Entonces, déjame regresar hasta aquí. Dice, luego la segunda visita, cuando le dice que la petición que los deje de ir, primero es la primera visita. Luego ya con la vara le dice, pues muéstrame un milagro, le hace lo de la culebra y de todas maneras dice que no escuchó. Ahí tenemos el primer no escuchó. Son 1, 2, 3, 4, 5 veces que no escuchó. Esa fue una de las reacciones. 5 veces que no los escuchó, los mandó a volar. Así como decimos ahora, les dio el avionazo. Voy a contar. Cuando llegue 4, entonces yo veré esto, ¿no? Sí, entonces, y luego, No sea la quinta. pretextos puso 4. Primero dijo que no sabía quién era Dios, que estaban de ociosos, que mostraron un milagro. Y la cuarta prácticamente dijo, pues porque no quiero, no los voy a dejar ir porque no quiero, no quiso, ¿verdad? No quiso dejarlos ir. Y aquí dice no dejó ir, en otra dice no dejó ir, no los dejó ir, como Dios había dicho, siempre es un común denominador, dice no escuchó y no los dejó ir como Dios había dicho, porque Dios de antemano ya había dicho no los va a oír, y no los va a oír y voy a mandar mis milagros, y no los va a oír y voy a mandar mis plagas. Entonces obviamente Dios ya sabe las cosas de antemano. Sí, claro. Entonces aquí en el uso de la vara tenemos ahí al final, tienen cómo está el resumen. La vara la usa Aarón 3 veces. Moisés nada más usa la vara 2 y usa las manos 2 veces. Y Dios directamente ejerce la acción 3. Entonces ahí está. En el caso de... Miren, aquí está. Aquí está. Aarón fueron en las 3 primeras plagas. Dice en el 20:19. El Aarón fue en la 1. ¿Es el que aplicaba la vara, no? Sí. Aarón es su hermano. Y su hermano, acuérdense, comentar para todos. A ver, cuenten para acá. Comenten para acá. Para que nos oigan también en línea. De la plaga de agua con sangre, ¿no? Agua sin sangre. Es que Pati se acordó. Lo que pasa es la misma vara que luego floreció con Aarón, ¿no? La misma vara. No sé. No lo quiere decir. Yo creo que sí, puede ser que sí, sí es la vara de Aarón, pero es que esa es otra, no sé si sea otra o sea la misma, no creo que sea la misma, pero sería cuestión de investigarlo, nunca lo había preguntado. Vale. Es que ¿Qué quiere decir? no sé, la verdad no sé si sea la misma, ¿Son los dos que utilizaron vara? ¿Moisés y su hermano Aarón? Sí, las primeras tres plagas, lo que es el río de sangre, las ranas y los piojos fue con la vara Aarón. ¿Ok? Miren, vamos a verlo. Era una sola vara. Sí, fíjate bien. Supongo que sí. ¿A la misma de Moisés? Supongo que sí, miren, déjenme checarlo. Primero se la prestaba el hermano. Vamos a leer, a ver. Vamos a leerlo para ver, miren. Es en el 7, 19 y 20. Vamos a buscarlo a la Biblia, más fácil. Y vamos a buscar el 7, 19 y vamos a ver qué dice. ¿Lo puedes leer, Domi? Sí, vamos a leer, porque si no, no nos va a decir Iván nada. Ahí está. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua. Ahí está. Para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto. En el 20, si quieres, ya sáltate a eso. Y aquí en el 20. Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Ahí está, ¿verdad? Entonces, pero ¿a quién le dijo? Di a Aarón, toma tu vara. Sí, o sea, fue Aarón, pero... Entonces, ahora no dice ahí si era la misma vara de los dos o uno cada quien traía su propia. No, el otro versículo es el 8, 5 y 6. Vamos al 8, 5. Le toca a Alexander. Sigue Alex. Bueno, Loli porque nos la habíamos saltado porque se levantó. Ahí está, el 5 y 6. 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos
arroyos y estanques para que hagan subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron las ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Entonces la orden es, extiende tu mano con tu vara. Ahora, parece que sí tiene una vara ahí Aarón. Entonces parece que sí fuera una... Pero usa las manos también. Sí, Pues son extiende dos tu varas. mano y con la vara, o sea, la mano con la vara. Y en la Dos varas, otra, ¿verdad? y en la otra es, no, ahí parece que no. Es que no se me es muy claro a mí. 8:16. A ver, vamos a ver si nos dice el 16. ¿Qué dice acá? 8:16. Alex, fuerte para que te oigas hasta acá. 8:16. Sí. Entonces Jehová dijo a Moisés: y a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, ¿Para qué? para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Ok. ¿Y qué hizo? Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual volvió piojos así en los hombres como en los bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos. Con eso, ahí está. Con su vara, ¿verdad? Entonces, tenemos 3 varas de Aarón. Y luego ya acá tenemos en las úlceras, ahí ya no se usó la vara. Le dijo Dios 2 veces a Moisés, dice, agarra con tus puños cenizas y aviéntalas y con eso van a salirles úlceras. Y en el granizo, le dijo a Moisés, aquí que dice, aquí sí es la vara 1, en el granizo sí le dice que use la vara a Moisés. Ajá. Vamos a ver en el 23, es en el capítulo 9, versículo 23, vamos a verlo en el 9:23. Ahí lo tienen en pantalla. Sigue Ada. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Ahí está. Y aquí dice Moisés su vara. Entonces parece que cada cual traía ahí pareciera que trae otra la vara de Moisés y la vara de Aarón. Pero no menciona que los granizos traían fuego, ¿no? Que venían cubiertos de fuego. Sí, ahí está. Sí dice. A ver, regresemos, porque ahí dice Moisés, Dios le dice a Aarón de la vara, pero no especifica que sea la vara de Aarón. Entonces, Sí, dice su vara, sí dijo su vara también. Y decía también su vara y Aarón tomó su vara y le dice y Moisés tomó su vara. Entonces parece que cada quien tiene. Sí, es como un báculo para. En otras versiones, porque no me queda No creo que lo diga, no lo va a aclarar. Pero al decir su, porque hubiera dicho la vara y le pasó la vara a Moisés, hubiera dicho algo así, ¿no? Sí, entonces. Llevaba fuego. Y luego el otro es en el es en el 10:13. Vamos a ver el 10:13. 10:13. Ya se iba. Va a ser en donde está el arca. Ahí lo va a decir. No. No, sí, ya se me hace que sí. ¿De qué hablas ahora? Bueno. Ay, ya, no te voy a decir nada. Sí, en el arca estaba la ¿La vara de quién? la vara de Aarón. ¿El Lele? No, No, es que dice la vara de Moisés. Sí, es cierto, dice la vara de Moisés. Creo que dice así. pues nomás metieron una. Se les olvidó la otra. A ver, déjame mutearle a que pase acá el. Iván, Díganme. mira, en el 13 dice, y extendió Moisés su vara. Sí. En todas. O sea, Sí, quiere decir que cada quien traía su vara. sí. No, yo estoy en contra de eso, pero Yo voy más a eso por lo que dice porque dice Aarón tomó su vara y Moisés tomó su vara, o sea que cada quien traía su vara. Pero a lo mejor sí, Sí. porque como para subir el cerro, pues estaban... Yo digo que el secreto está donde te dije, pero todavía hay que investigarlo. No, lo bueno es que, pero eso tampoco te dice que no existía otra, no te asegura que no existía otra. Si Pero decía la tiene vara. significado, tiene significado. Bueno, vamos a. Ajá. Es más que no lo investigue, Domi va a hacer su tarea. Bueno, está bien. Va que se ponga. Y ya, ¿verdad? Ya dijimos. Todo está bien claro. Y ya aquí las. Dime. Está haciendo más café, ¿eh? Sí, ok. Ahí está, que hay más cafecito, ¿verdad? Si alguien necesita. Gracias. Entonces, si ya los estoy durmiendo, allá los de línea, pues ustedes prepárense el suyo, porque pues aquí sí.
Entonces, y las otras 3 veces, en los primogénitos, en las moscas y en el ganado, Dios es el que acciona. Dice, yo haré. No se los puse aquí en la de esta, pero ahorita se los digo. ¿Dónde está? Déjenme ver dónde dejé la... Mira, pásame esas hojitas que están ahí, Yoli. Atrás, allá en el mueble, ahí atrásito de ti. Esas, ahí tengo... Ahorita les digo las de... En la de... Lo traigo aquí. Dice, en la de Dios es en el 8:24, en la plaga 4, es Dios, versículo 8:24, hizo así. Ey. En el 10:21 aparece donde Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo. Sí, esa es tinieblas. Sí, pero esa es la mano, esa no es la vara. Esas son las 2 manos de Moisés. Por eso siguen las manos, ¿no? Sí, son estas que están aquí. Él usó las manos 2 veces, en las úlceras y en las tinieblas, aquí está. En el 21 y 22 usa las manos nada más, sin vara. Y en las úlceras también usa los puños, dice, usa tus puños para agarrar ceniza y aviéntalo al aire. Eso es lo que hizo. Entonces, 2 veces no usó, Moisés usó 2 veces la vara y 2 veces las manos. Aarón usó 3 veces la vara, su vara, y Dios hizo así en las moscas. Aquí es Dios. Cuando aventó los puños de tierra, ¿qué fueron? Los puños de cenizas fueron las úlceras. Es esta parte de aquí. ¿Ok? ¿Y en las moscas? En las moscas, las 5. No, en el ganado también dice. En el ganado dice, hizo aquello. Dios hizo aquello, es el segundo. En el 9:6. En el versículo 6, no lo puse ahí, es hizo. En el ganado, ¿verdad? Dios. Hizo Dios, ¿Qué capítulo 8:6? En la plaga 10 también dice Dios hirió, ¿ok? En el 12:29. 12:29, ahí lo estamos llenando. Dios hirió. ¿Dios qué? Hirió, de herir. Ok, entonces Dios es en la 4, en la 5, o sea, en las moscas, hizo Dios así. En el ganado hizo así, como dijo. Y en los primogénitos también dice que Dios hirió. Ok, aquí ya lo tenía en mis notas, además que no se los había anotado en la gráfica. Y entonces en el ganado, en el 5. En el 5, en el 4 y en el 10. 5, 4 y 10 fue Dios es el que hizo. Entonces ahí fue una colaboración, ¿verdad? Ahí está. Por eso les puse hasta mero abajo. Aarón 3 varas, Moisés 2 varas y 2 manos, y Dios 3 acciones. ¿Verdad? Así fue como... ¿No nos podrás el primer estado? Sí. Ahorita le voy a encargar a Loli que se las lleve para que se las dé el domingo, porque a mí diario se me olvida. Que es el 4, 5 y 10, donde Dios interviene, ¿verdad? El Sí. 4, 5 y 10. 4, 5 y 10, ajá. Para que ella se la lleve. Ok, ya ahí en las notas vienen algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en el primer encuentro, pues él lo que temía era que era mucho pueblo y por eso se quiso hacer de los niños. Ahí hay 3 quejas, que ya se las había mencionado cuando vimos ese capítulo. Él predice que se iba a endurecer y que no iba a oír. Lo predijo 3 veces Dios. En el 4:21, en el 7:3 y en el 14:4 predijo que no iba a escuchar. ¿Verdad? Pero pues no, pues qué chiste, pues es Dios, Él sabe todo, pues así cualquiera, ¿verdad? Siendo Dios, pues cualquiera sabe lo que va a pasar. Pues así no tiene nada de mérito, pues eso es algo fácil para Dios. Dice, ejecuta, bueno, ahí hacen pozos cuando fue lo de la sangre, cómo tomaron agua. Ahí están los riesgos en la vida. Hubo varios riesgos. Ahí donde quedaron mis notas. Hicieron pozos, ¿no? Sí, hicieron pozos, cavaron pozos para poder sacar agua de la tierra que sí ya salía limpia. Porque dice que las fuentes, tanto las fuentes como el río, como los pozos, como las fuentes, se hicieron sangre. Hasta los vasos que tenían agua, se hizo agua. El agua se hizo sangre, ajá. Entonces fíjese qué increíble, ¿no?
Entonces el único recurso que ellos tuvieron fue cavar nuevos pozos y los nuevos pozos son los que ya salieron limpios. Y así fue como sobrevivieron. Pero ese fue el riesgo. Tuvieron, anótenlo, esto no vienen en sus notas, pero hubo 6 riesgos durante las plagas. El primer riesgo fue la deshidratación cuando no hubo río. ¿Deshidratación? Exactamente, ¿verdad? Primera deshidratación, ahí pónganlo en sus notas. Luego a lo mejor lo podemos agregar aquí, pero ya no me dio tiempo de ponerlo en esta tablita. El segundo riesgo fue infecciones cuando estuvieron los peces muertos, las ranas muertas, por los piojos, por las moscas, infecciones y también por todo lo que fue muerto y por enfermedad y infecciones, por los incluso los piojos en algunos eruditos piensan que pudieron ser mosquitos, porque la palabra original se puede utilizar tanto como para piojos como para mosquitos. Entonces pudiera ser que una de las plagas no hayan sido piojos tal cual, sino que hayan sido mosquitos, que pudieran ser moscos. Entonces ustedes saben que los moscos transmiten también muchas enfermedades. Pero en la Biblia, ¿qué estipula? O sea, todas las traducciones lo ponen como piojos. ¿Como piojos? Pero la palabra original puede ser también mosquitos. ¿Verdad? Entonces, eso de úlceras también entra ahí, ¿no? Sí, exactamente. Todo lo que son infecciones, aquí todo es en la cuestión de la salud, la deshidratación por falta de agua, las infecciones por los animales muertos, por los piquetes de insectos o por las úlceras, ¿verdad? Esa es la segunda, infecciones. La tercera sería la muerte por el granizo del fuego que hubo en el campo, ¿verdad? ¿La tercera? La tercera sería morir a causa de un granizazo en la cabeza. Morir apedreado por los granizos, ¿verdad? Esa fue la tercera riesgo. Pero sí dice, ¿no? Que los que no obedecieron y no ¿Sí? guardaron sus bestias, Pues sí, pues si mataba a las vacas, ¿ustedes creen que no te mataba un humano? Si el granizo mató al ganado, ¿ustedes creen que no podía matar a un hombre? Claro, fácil. Pues claro. Y ahí en esa misma también fue un hambre, pero parcial, ¿no? Porque al morir el ganado, pues ya perdieron mucho del alimento, ¿ok? Luego, el cuarto sí fue una hambre total. El cuarto riesgo fue el hambre total cuando vinieron las langostas, porque se comió todo lo verde en Egipto. Entonces ya no había ensaladas. O sea, no había ensaladas en Egipto. ¿Ese fue el cuarto riesgo? Sí, el cuarto riesgo es el hambre total. La hambruna total, la desnutrición, por eso. Y ya el quinto y el sexto sería... El quinto sería, pues, ansiedad y miedo a la oscuridad. ¿Quién le da miedo a la oscuridad? Lo dice, a mí no. No dice cuánto... Fobia a la oscuridad. Sí, pues ansiedad o miedo, lo que te puede producir estar a oscuras. Imagínate estar a oscuras 3 días. Y que caigan en un pozo. Imagínate que estés encerrado en una oscuridad en 3 días. ¿Y qué es un pozo? Pues que cayeran en un pozo, como eran los baños, todas esas cosas. Sí, a lo mejor pues, te pegabas Para ahí. ir por agua, no sé. Ahí con mi bastón. Se te torcías Sí, el tobillo. Porque dice que era una oscuridad. Sí, estaba denso, denso. Nada, ¿verdad? ¿de qué te veía? Entonces, ansiedad, miedo, temor a la oscuridad, accidentes en la oscuridad. Entonces, y lo último, pues es ya la muerte de un ser querido que fue tu hijo, tu primer hijo. ¿Cuánto tiempo duraba cada plaga? ¿Un día? Sí. Sí, ahí algunos sí dice exactamente y otros no dice tiempo, pero algunos sí decía, mañana en la mañana voy a orar para que Dios lo quite. O por ejemplo, hubo oscuridad durante 3 días, ahí sí te lo dice. 3 días. ¿Cuál fue el quinto riesgo? El quinto es la ansiedad o miedo y accidentes en la oscuridad. Y el sexto es la muerte de un ser querido, tu hijo mayor, tu primer hijo. Ok, entonces hasta aquí vamos bien con las notas, esto va bien. Ya lo puedo pasar para acá. Ok, ya vimos el resumen. Ahora sigue los propósitos. ¿Cuáles fueron los propósitos? ¿Cuál fue el propósito que tuvo Dios al mandar estas plagas? Ok. En realidad son, ya lo voy a mostrar en las apéndices. Aquí tenemos las notas en su apéndice. Viene en el apéndice 1 cuáles fueron los 7 propósitos. Fueron 7 propósitos y están bien específicos ahí en la Biblia. Sí, apéndices. Ok. Los tienen en pantalla. Los 7 propósitos están ahí. Primero es sacar o liberar, que ya lo habíamos leído. Deja ir a mi pueblo. Ese es el primordial.
deja ir de tu tierra, lo dicen estos versículos. Ahí vienen todas las citas, el 3.10, 6.6 y 6.13, deja ir de tu tierra, el 4.23, 7, todas las citas ahí están. Y todos los que dicen también para servirle. Ok, entonces la liberación tiene un doble propósito, ser libre de la esclavitud, ser libre de la idolatría de Egipto, pero para servirle. Ok. El segundo propósito es conocer a Dios. Uno de los pretextos que puso el faraón fue, dice, yo ni lo conozco, no sé quién es ese Jehová. Dice, no, pues no los dejo ir. Pues en todos estos pasajes ahí menciona, para que conozcan que soy Dios, para que conozcan que yo soy Dios, para que conozcan que yo soy Dios. Y no solo eso, para conocer y para anunciar. Bueno, lo vamos a ver acá adelante, ¿no? Saber en el quinto, eso es parecido al quinto. El tercer propósito es saber qué hace diferencia. Ese es hermoso y me gusta mucho porque fíjense lo que yo les decía, ¿no? En varios de los pasajes, por ejemplo, en el 8.22, vamos a leer, ya se los había enseñado el 11.7 es el que dice que ni un perro moverá la lengua si Dios no lo permite. Por ahí algunos cristianos andan diciendo que no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Es cierto. Pero dicen que así dice la Biblia, y es cierto, la Biblia no dice en ningún lugar que la hoja no se mueve si no es la voluntad de Dios. No dice. Pero lo que sí dice es un perro no ladra si Dios no quiere. Entonces, cuando te ladra un perro, que vayas ahí en la colonia y que te salga, es porque Dios lo permitió. Pero fíjense bien lo que dice. Voy a agarrar el 8.22 como ejemplo, nada más para que lo vean. Miren, vamos a la Biblia. Vamos al 8.22 de rapidito. Vamos al 8.22. Fíjense, estamos aquí estamos en la de las moscas. Es una de las que yo les dije. Mire, dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Pues aquí está un segundo propósito, que Él es el dueño de todo. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Ajá, es donde ellos habitaban. Aquí lo dice, la tierra de Gosén es el área que estaba pegada a Egipto donde ellos habitaban. Los hebreos. Donde habita mi pueblo, para que ahí no haya ¿cuántas moscas? Entonces ahí sí ni las moscas se pararon. Es el único momento en la historia donde ni las moscas se pararon ahí. ¿Se llama Gosén ese poblado? Gosén. Ajá. Entonces el 11.7 es el que les decía. Ahí está, mira. Sí, Gosén. Fíjense lo que dice el 11.7. Pero eso es cuando ya iban saliendo. Cuando van saliendo de Egipto, dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que Dios hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Aquí dice ni un perro moverá su lengua, pero si ya les había enseñado las traducciones actuales, y dice lo que dice, y para demostrarles que Dios es quien distingue entre ustedes y los israelitas, de nosotros no morirá ni uno de nuestros hijos mayores, ni tampoco una sola de sus primeras crías de sus animales. Es más, ni siquiera un perro. Ni siquiera, a eso se refiere. De la hoja, eso no es cierto, no lo maneja la Biblia. No lo dice, es cierto. ¿De qué? Que la hoja del árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios. No lo hay. Son de los, es como el de ayúdate que Dios ya te ayudará. ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios, ayúdate. Pues no es cierto, nunca ha dicho Dios eso. ¿Las crónicas de qué? Crónicas, ¿verdad? Entonces tampoco la hoja. Yo una vez le aposté un viaje a Cancún a un hermano de que ese versículo no existía en la Biblia, y es ahora que no le dice, sí existe, deja nomás lo encuentro. Pero no existe. Pues, yo te lo digo que no existe. Sí es cierto, sí es cierto que no se mueve ni una hoja, pero no dice la Biblia eso. Lo que sí dice es que ni un perro te ladrará. ¿Ok? Y el 15.26 también está bonito, miren. Para que vean que Dios sí hace diferencia entre cristianos y no cristianos, ¿verdad? Dice, les dijo, yo soy tu Dios, yo soy quien les da salud, ustedes prestan atención a mis consejos, obedecen mis mandamientos, estas leyes que hoy les doy, hacen solo lo bueno, no los castigaré como a los egipcios, ¿verdad? Entonces ahí sí hace una diferencia, ¿no? Entonces ahí está. Otro propósito es entender que no hay otro como Él en toda la tierra. Lo acabamos de leer también ahí, ¿verdad? En el 9.14.
El quinto propósito es anunciar su nombre. Y dar testimonio. Dar testimonio. Y aquí lo manda a dos niveles. En el 9:16 dice que a toda la tierra. Hasta la fecha, pues, y ahora con las películas se sigue anunciando lo que hizo él ahí. Fíjense, con las películas, ¿verdad? Y la gente se lo sigue diciendo. Pero en el 10:2, fíjense qué dice. En el 10:2, fíjense lo que dice. Dice, Dios le dijo a Moisés, ve y preséntate ante el rey. Yo he hecho que él y sus consejeros se pongan tercos para mostrar mi poder. Bueno, aquí ya le estoy enseñando otro de los propósitos, mi poder a través de señales asombrosas. Y así podrás contarles a quién. Entonces esa es labor para los papás. Lo que hice a los egipcios, ese es uno de los propósitos, que nosotros podamos contarles a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que Dios hizo, ellos, ¿verdad? Y cómo para que sepan que soy el Dios de los israelitas. ¿Qué tal? Ahí está. Entonces es para anunciar su nombre y su testimonio a toda la tierra y a los hijos y nietos, ¿verdad? Eso es como un reto para nosotros que somos papás. Dice, y aquí ya lo habíamos visto, saber que Él es dueño de todo y mostrar su poder por señales y maravillas. Esos son los 7 propósitos de las plagas. ¿Ok? Hay más propósitos en Éxodo cuando da los mandamientos del sacerdocio y todo eso. Hay otros propósitos, pero que son para el sacerdocio. Estos son específicamente los que aparecen en las plagas. Ahí están, ¿verdad? Ahí hay cosas interesantes. Hay 2 reconocimientos del faraón, del que pecó, en el 9:27 y en el 10:27, 10:26 y 27. O sea, en el granizo y en las langostas, ahí fue donde dijo, reconozco que peco. Fíjense, vamos a ver. 9:27. 9:27, lo tienen en sus notas. Ese viene sí, ya lo vieron, ¿no? Están en la página. Ahí están, se llama, está aquí. 2 reconocimientos de pecado y una solicitud de perdón durante las plagas. El reconocimiento de pecado está aquí en el 27. Fíjense cómo dijo el faraón. Eso es un resumen, ¿no? Básicamente. Ay, nomás que estoy en la traducción actual. Déjenme caso acá. Dice, entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón. ¿Y qué dice Uli? El 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Gran posición, ¿eh? O sea, llegó a una posición donde pudo haberse arrepentido. O sea, dice, he pecado, reconoció su pecado y reconoció que Dios era justo. Y dice, y mi pueblo somos de lo peorcito. ¿Qué es impíos? Impío es falto de piedad, malvado, malo, pero literalmente es falto de piedad. Falto de piedad. ¿Verdad? Y en el 10:26 dice algo similar. Eso fue en el granizo. Y en las langostas, Pati, 26, fuerte para que te oigan en línea. Ok. No, espérame, se me hace que está mal. Déjame ver cuál es. Ah, pues aquí está. Mira, ahí está. 16 y 17, perdón. Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Ahí está. El segundo reconocimiento de pecado. La primera vez no pidió perdón, nomás pidió que le quitaran la plaga. Pero reconoció, y esta segunda vez sí dijo, y perdona mi pecado. Pero solamente esta vez. La pregunta es, ¿le fueron perdonados sus pecados al faraón o no? ¿Le quitaron la plaga? Sí, sí fue perdonado. Pero esa vez. Pero esa vez. Pero es que después y todas las demás la también. misma situación. No, si no le hubiera puesto a lo mejor esta frasecita, el faraón se podía haber ido al cielo. Porque dijo esta vez, solamente no esta por vez, todo lo que hizo. Por todo. No se ha arrepentido de todo lo que Pero nomás esto, sí perdónamela, pero los demás no. y además mintió. Sí. Es cierto, a lo mejor nada más fue. ¿Por qué mintió? Porque siguieron las otras plagas. No siempre se arrepentía y no los dejaba ir de todas maneras. Ok. A mí se me hace que es falso. Ok. Que su corazón se estaba endureciendo, por eso era Ok.
Bueno, hay algo interesante también, hay varios, el faraón lo menciona como el Dios de los hebreos 5 veces. En el 3:1. Los hebreos, no mío. Exactamente. 3:1, 5:3, 7:16, 9:1 y en el 10:3 lo menciona así. Entonces estamos desglosando el texto y sacando las cosas interesantes, ¿no? Ahora, nos habíamos quedado, déjenme regreso acá. Me voy a regresar. Nos quedamos aquí en el Cordero Inmolado. Ya habíamos anuncia que va a venir la muerte de los primogénitos y pone un medio de salvación. Y observamos otro patrón que tiene Dios. Y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque el otro patrón que tiene Dios es que antes de un juicio siempre da un medio de salvación. Siempre es una característica de Dios. Dios no es injusto. Y Dios no da la oportunidad de que nosotros podamos reivindicarnos cuando estamos mal. Y es paciente. Entonces, con ellos no es la excepción. O sea, Él dice, voy a hacer esto. Y se anuncia a todos y le dice, va a pasar esto. Ahí está en la gráfica, lo dice, ¿no? Ahí está, dice los primogénitos, no hay petición, pero aquí está la advertencia. Dice, saldrá y morirá todo primogénito. En el 11:4-5 lo menciona. Entonces... Él provee un cordero, ¿verdad? Estamos en el 11:13 y dice, ¿por qué se necesitaba un cordero? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice en Hebreos, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón o limpieza de pecados. O ¿no? remisión. Uh-huh. Entonces, el cordero escogido... El cordero, aquí se pone en este capítulo, capítulo 11 y en el 12. No remisión. Redimir. Ahorita vamos a ver lo que es eso. Tenía que ser un cordero especial, tenía que ser sin mancha, tenía que ser algo específico, con muchas características. Ajá. Escogido antes de ser sacrificado, entre las 2 tardes se tenía que desangrar, tenía que escogerse al 10º día. Y estarlo observando por 4 días para ver que realmente cumpliera los requisitos, ¿verdad? No tenía que tener mancha, ¿verdad? Y así también se refiere Pedro, lo vimos la semana pasada, la reunión anterior. No tenía que tener mancha, o sea, que tenía que ser perfecto. Y precisamente en primera de Pedro dice que Cristo fue como un cordero sin mancha al no tener pecado. Aprobado, o sea, tenía que ver que fuera... bien, o sea, perfecto, y ahí nos quedamos precisamente en el Cordero Inmolado. Pero yo les dije que les iba a traer lo que son los símiles con Jesús, ¿verdad? Yo ya los tenía separados por ahí, ya los tengo separados, y bueno, vamos a ver un poquito. Vamos a terminar de leer si quieren esta porción, nos queda poco tiempo. Entonces, Cordero Inmolado se refiere al Cordero puro. Exacto, exacto. Y eso es precisamente el apéndice que sigue, ¿no? Lo tenemos ahí y lo podemos leer rápido. Bueno, si quieren, a ver, ¿cómo le hacemos? Ay, jole. ¿Dónde está? Se nos fue todo el tiempo. Miren, déjame buscar. ¿Dónde quedó esto? Acá está. Vamos a leer esto del Cordero Inmolado para ver todavía el contexto en el Éxodo y luego nos vamos a ir a ver lo que es las notas con Cristo. Sí, estamos en la página 14. La página 14. No, es que no veo. Ok. Bueno, si quieren verlo en pantalla y ahorita se las busca Lolis ahí en las carpetas, están ahí las de la página 14. No, pero no veo no dice aquí no viene. Sí, está bien. Entonces los ven en pantalla. Entonces aquí no viene, ¿verdad? No, en esas no. Dice, el Cordero Inmolado. Entonces, aparte de que tenía que ser escogido, primero que se necesitaba un cordero que tenía que ser escogido antes sin de mancha. que tenía que ser sin mancha, que tenía que ser probado, que realmente fuera adecuado. ¿De 3 años? Tenía que ser inmolado. Ahorita te digo, es que ya después establecen el sacerdocio otro cordero para los sacrificios. Entonces hay como varias opciones, pero en este caso ¿hasta la edad manifiesta? Bueno, es que sí, hay varias. y todo se liga, a fin de cuentas lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desglosando, pero era un cordero vivo. Dice, un cordero vivo era una cosa hermosa, pero no podía salvar. No podemos ser salvos por el ejemplo de Cristo o por su vida. Somos salvos
por lo que él hizo, porque murió por nosotros. En Hebreos 9:22, fíjense lo que dice. Hebreos dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y lo que les había dicho, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces dice, y Levítico 11:17, ¿era 17:11 o 11:17? 17:11. 11 de Levítico, lo vienen en sus notas. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, fíjense, no se arrepiente uno, no hay arrepentimiento. Porque la vida de la carne está en la sangre está, y yo os las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, ese es el lineamiento que puso Dios. ¿Por qué se hace esto, no? Para ver la importancia del derramamiento de la sangre de Cristo, por supuesto. Para ver la importancia de la sangre de Cristo. Por supuesto, matar a un cordero parecía necedad a los sabios egipcios. Pero era la manera que Dios iba a utilizar para salvar. ¿Puedes seguir leyendo ahí, Robert? La sangre del cordero. La sangre del cordero debía untarse a la puerta de la casa. La palabra lebrillo en 12:22 puede significar umbral, de modo que la sangre del cordero quedaba en el lugar hueco del umbral. La sangre entonces se aplicó al dintel sobre la puerta y en los postes laterales. Cualquiera que entraba o salía de la casa pasaba por la sangre. Cristo fue sacrificado en el día 14 del mes, justo a tiempo cuando los corderos pascuales se estaban ofreciendo. Nótese que Dios le dice a Israel, matándolo al cordero, no matándolos a los corderos, porque para Dios no hay sino un cordero, Jesucristo. Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? Y Juan el Bautista contestó en Juan 1:29, he aquí el cordero de Dios. Los cielos dicen, el cordero es digno. Ok, aquí tenemos un panorama completo. Desde Génesis, el primer libro de la Biblia, hay un tipo o hay un símil entre Abraham e Isaac cuando va a sacrificar al hijo y que Dios provee un cordero. Acuérdense que ahí es un símil, el padre entregando al hijo y un cordero sustituto. ¿Me explico? Entonces, y desde ahí cuando iban en camino, el papá le dice, vamos a ir a ofrecer un sacrificio a Dios. Y iba el muchacho, traía la leña el muchacho, iba el papá y dice, si vamos a hacer un sacrificio, ¿dónde está el cordero? Él no sabía que Dios le había pedido que le sacrificara a su hijo. ¿Me explico? A Isaac. Pero fíjense, la fe de Abraham dice, el Señor proveerá. Y él dice, pues, a ver cómo se las arregla Dios. Dios me dijo que yo iba a tener una gran descendencia de este hijo. Y ahora me dice que se lo mate, pues a ver cómo le hace. Ya es su bronca. Pues sí, lo pone en el altar, lo va a sacrificar y cuando levanta la mano, un ángel, se aparece una aparición de una cristofanía. El ángel de Jehová le dice alto. ¿Una qué cristofanía? Ajá, una aparición de Cristo antes de su nacimiento. Le dice, detente, ya veo que no me temes. Ya en ese momento aparece un cordero enredado, un carnero enredado de los cuernos y sacrifican al animal en lugar del hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde ahí, el hijo de él dijo, ¿dónde está el cordero? Pero la respuesta la tenemos aquí, en la Pascua, y después la tenemos en los evangelios con Cristo, donde dice Juan el Bautista cuando viene Jesús a bautizarse, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. ¿Verdad? Aquí el Cordero de Dios. Y al final de los tiempos, en los tiempos futuros, en el Apocalipsis, cuando va a regresar, y precisamente ahí dice en el Apocalipsis al Cordero que es digno. Vamos a volver a ver ese Cordero. ¿Ok? Entonces ahí está el panorama. ¿Y quién es este Cordero? ¿A quién figura este Cordero? La sangre en el madero es lo que salvó al pueblo de Egipto. Así como la sangre de Cristo en el madero es el que nos libera a nosotros. Y nos libra de pecado. Y nos libra. Nosotros tenemos un primer nacimiento que es el nacimiento de agua o de carne. Entonces nosotros, nuestro primogénito, nuestra primera carne, nuestro primer nacimiento fue en la carne. Y la sangre de Cristo en la cruz salva nuestra primera carne, nuestra carne sin espíritu. ¿Ok? Nuestro primogénito, o sea, aplica a nosotros porque nosotros
Nos salva nuestro primer nacimiento, que somos nuestro nacimiento carnal, nos libra de ahí. Nos salva en cuerpo y espíritu. Y volvemos a nacer. Entonces, fíjense qué hermoso símil. Vamos a ver, aquí le voy a poner las comitas ahora. Porque yo creo que hasta aquí vamos a empezar a llegar. Vamos a ver las notas que les traje. Cristo cumplió esto en dos sentidos. Número 1, Él fue el Cordero. Y número 2, Él fue impecable. ¿Saben lo que es impecable? ¿A qué le suena la palabra impecable? Limpio. Para nosotros la palabra impecable es cuando me lavaron el carro y me lo dejaron impecable, o limpié mi cocina y la dejé impecable, ¿no? Pero impecable es sin pecado, sin mancha. Fíjense qué interesante. Entonces, fíjense bien. Lo primero que vamos a leer son estas notas. Loli, ¿puedes leer ahí un poquito de este párrafo? ¿Alcanzas a leerle? Con esto vamos a terminar. Con estos... Dice, jueves día de la crucifixión. Sí. Dice, jueves día de la crucifixión. Tomando del libro, ¿quién es Jesús? Tomado del libro de quién es Jesús. Hay dificultad para identificar. Cuando fue la última semana de Jesús, en esa última semana se cumplió todo un símil con el Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua se escogía el día 10, el día 14 se crucificaba y aquí vamos a ver cómo es que se cumplió en Jesús. ¿Ok? Ahora sí, perdón que te interrumpí. Sí, dice, hay dificultad para identificar los días exactos a partir de este momento. Juan narra ligeramente los hechos entre la entrada triunfal, la cena y diversas reacciones públicas, pero sin dar evidencia clara en qué día fue. Por eso la ABC, la Biblia cronológica, coloca los eventos siguientes en el miércoles por la tarde, aún sabiendo que es especulativo. Tradicionalmente se cree que la cena fue el jueves en la noche, la crucifixión el viernes por la tarde y la resurrección el domingo por la mañana. Vea posturas tradicionales en el bosquejo. Ok, ahí les va. Nosotros normalmente pensamos que el jueves cenaron, el viernes lo crucificaron y estuvo hasta el domingo en la tumba y el domingo salió de la tumba. Pero ahí tenemos una discrepancia, un error, porque en la Biblia Mateo dice aquí, ¿dónde queda la tercera noche de la predicción de Mateo 12:40? Entonces, Jesús, desde que lo arrestan, ahorita les voy a mostrar, desde que lo arrestan fue precisamente en el día 10º del mes, cuando se escogía el Cordero Pascual, es cuando lo arrestaron a él. Exactamente. Coincidentemente. ¿Ok? Y lo estuvieron paseando con Pilato, lo estuvieron paseando con Anás, con Herodes. Ahorita vamos a ver lo de los juicios. Y lo estuvieron paseando, que fueron los 4 días que se examinaba el Cordero. Y lo estuvieron llevando a 7 juicios, que fueron 7 juicios injustos, unos religiosos y otros legales, por así decirlo. ¿Quién era Anás? Anás era el sumo sacerdote. Había 2 sumos sacerdotes en ese tiempo, que nada más debía haber uno. Y era uno de ellos era Anás. Ajá, y el otro era Caifás. Ok, entonces el punto aquí es que todo parece indicar que la cena fue desde el miércoles, la crucifixión fue el jueves, y así sí se cumplen los 3 días en el sepulcro. Ok, pero todo tiene que ver con el calendario judío y el horario judío, que el horario judío empieza a partir de las 6 de la tarde. O sea, ahorita ¿qué día es para nosotros hoy? Jueves. Es jueves, ¿ok? Para el judío ya es viernes, porque para ellos a partir de las 6 de la tarde ya empieza el viernes y termina al siguiente día de las 6. Para nosotros el día empieza a las 12, pero ellos empieza a las 6. Eso es. Entonces ahorita ya sería viernes para un judío. Entonces así fue como sucedió el miércoles a las 6 en la noche, que ya era jueves para ellos. Fue donde donde tienen la cena con los apóstoles. Celebran la Pascua. Él celebró la Pascua. Entonces, ahí lo arrestan. Bueno, ahí eso es el jueves. Luego el domingo entra. Déjame, aquí tenemos el viernes lo arresta, ¿no? Dice, ahí les va, dice. Hace surgir 2 preguntas. ¿Por qué un miércoles sin hacer nada en una semana tan llena de acción? ¿Y dónde queda la tercera noche que dice Mateo 12:40? Aquí hay Mateo 12:40.
Vamos desglosando el tema. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es una predicción que hace Jesús que iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches y que iba a resucitar. ¿Ok? ¿El corazón de la tierra es la tumba? Sí. Sí, esta es una predicción dice, ¿ok? Dice, la generación mala demanda señal, pero la señal no les va a ser dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue esa señal del profeta Jonás? El profeta Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así Jesús iba a estar en la tumba 3 días y 6 noches, y esa es la señal autorizada que nosotros, la única señal autorizada que nosotros tenemos que creer, el único milagro autorizado, por así decir, la resurrección de Jesús. ¿Y si fueron 3 días? Y fueron 3 días y 3 noches si lo acomodamos de esa manera. Aquí lo explico. Dice, una posible explicación es reconocer que la última cena se llevó a cabo el miércoles por la noche, seguido por la crucifixión y la muerte el jueves por la tarde. La base para esto está en una mejor comprensión de la Pascua, que es lo que estamos viendo. La fiesta de los panes y el horario judío. En primer lugar, el inicio del día es a las 6 de la tarde nuestro. Esto es a las 18 horas. A las 18 horas del miércoles es en realidad jueves para ellos. Y la tarde-noche del jueves es viernes. La Pascua conmemora la liberación de los israelitas de Egipto con la sangre del Cordero. Eso es lo que estaba celebrando ahí Jesús. Pero él iba a llevar la verdadera Pascua, la definitiva. Se celebra el 14 del Nisan. El Nisan es el primer mes del año para el judío y es el día 14. Inmediatamente tenemos la fiesta de los panes sin levadura, que debe ser el día 15, según Levítico 5, que dice a los 15 días. La Pascua también recuerda la huida y que comieron los panes en el desierto. Este festejo de los panes debería iniciar al final del día 14, por la tarde después de las 18 horas. O sea, el miércoles en la tarde, que es el jueves, ¿ok? Que es el día 15, duraba 7 días y a veces lo tomaban en la práctica como una sola celebración o combinada con la Pascua. Eso lo vemos en estos dos versículos de Deuteronomio 16 y de Éxodo 12. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella la Pascua. O sea, no comer panes de levadura es la fiesta de los panes, y 7 días comerás con ella también la Pascua, pan sin levadura. Y en aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura. Ahí está cómo se juntaban la fiesta de los panes con la Pascua. Con este contexto podemos entender un poco mejor la posibilidad mencionada. Mateo, Marcos, Lucas colocan a los discípulos en el primer día de la fiesta de los panes. Esto parece confuso en estos versículos. Esto parece confuso debido a que la fiesta de los panes es después de la Pascua. Entonces, ¿cómo fue eso? Pues porque a veces la celebran junta, ¿ok? Lo más probable es que los tres autores hacen referencia a la Pascua y la fiesta de los panes como una sola celebración. De tal modo que los preparativos fueron al inicio del día 14, como debía ser, el Cordero, en la realidad del miércoles 13, de ellos antes de las 6. Por la tarde, ya era 14, ellos prepararon ese día esperando cenar con Jesús al día siguiente, antes de las 6. Esto es al día 14 por la tarde, pero comieron al principio del día. Ahí te equivocaste, ¿no? En el miércoles 13 de ellos sería el miércoles 13 para nosotros, porque ellos es el 14. Sí, es que el miércoles de ellos es igual, pero a partir de las 6 de la tarde ya es jueves. Para nosotros sigue siendo miércoles hasta las 12. ¿Ok? Entonces, los preparativos fueron el miércoles, antes de las 6. Exacto. Ellos preparan todo para comer hasta el día siguiente, pero lo toman el mismo jueves, el mismo miércoles en la noche, que es jueves. Sí, es que más adelante lo explicas. Sí, ellos prepararon ese día esperando cenar con Jesús al día siguiente, jueves antes de las 6. Ahí lo dice. El día 14 por la tarde al final del día, pero cenan con él esa misma tarde-noche en el inicio del 14. Significa nuestro miércoles después de las 6. No se dan cuenta que en realidad esa sería su última cena. Para Jesús era la celebración anticipada de la Pascua. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Su padecimiento fue entonces el día 14, cumpliendo la figura del Cordero. Entonces él empieza a padecer al día siguiente, ¿verdad? Porque ahí se van y de donde lo apresan, dice que indica que el Cordero debía sacrificarse por la Pascua el día 14, bueno, eso fue la siguiente semana, inmolarse entre las 2 tardes, esto es en las 6 p.m, entre el miércoles nuestro y las 6 p.m. desde el jueves 14,
Comerse según el texto por la noche. Esto se refiere normalmente a nuestro jueves, nuestra noche del 14, después de las 6 p.m., pero en realidad el 15 de ellos, y hasta el amanecer, ya que al salir del sol debían de quemarse todo lo que no se comió, lo acabamos de leer, ¿ok? El que sea por la noche, o sea, al comienzo del día 15 da pie a poder combinar la cena de la Pascua con los panes sin levadura. Este día además se guardaba como un día de reposo por ser santo. Por eso no podían enterrarlos. ¿Se acuerdan que decían, córrele, ya bájenlos porque al siguiente día es día de reposo? Y no podían, era como un día de reposo, como si fuera sábado. Aparentemente en esa ocasión coincidió el día el 15 de los panes con el sábado de reposo. Independientemente en que cayera. Si fuera en viernes, tanto el viernes como el sábado se guardaban. ¿Ok? Juan 13, 27 y 29 confirma esta cena anticipada cuando Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno entendió porque pensaron que decía de comprar lo que se necesitaba para la fiesta. Otra prueba es que una vez apresado, algunos no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse para la Pascua, según Juan 18, 28. Y más tajante que la Escritura llama al día de la crucifixión el día de la preparación. El día de la preparación en estos pasajes. ¿Ok? Ahí están las pruebas. Entonces, el resultado más significativo de salirse del marco tradicional es 1, que cumple el tipo del Cordero perfecto de la Pascua escogido el día 10. Entrada triunfal el día en domingo. Cumple la muerte en figura del Cordero el día 14. Esto fue si fue crucificado el jueves. Y a la hora apropiada. Y el cumplimiento exacto de 3 días y 3 noches en la tumba. Y en la tumba, y ahí lleva un punto. ¿Ok? Aquí la pregunta sería, ¿tú crees que la muerte de Jesús fue en sustitución por ti? Ahí está. ¿Tú crees eso? Sí. Sí. Ahí está. Así es. Y bueno, ya no nos alcanzó el tiempo porque nos pasamos de las 10, pero aquí tenemos los juicios. ¿Dónde fue donde se examinó al Cordero? Aquí está en los 7. Jesús y sus juicios experimentó 7 juicios injustos, lo cual muestra su impecabilidad. ¿Ok? Fueron 2 sistemas legales, pero bueno, ¿cuáles fueron esos 2 sistemas legales? No se pierdan la próxima reunión. No falte a la clase. Ok, aquí vamos a ver sus 7 juicios y las declaraciones, porque están las declaraciones de quienes los declararon inocentes. Son 7 declaraciones de inocencia y 3 condiciones y 3 relaciones con el pecado que tuvo, los 3 tratos que tuvo con el pecado. A ver, dime. Si dicen que el viernes murió y el domingo resucitó, pero ¿por qué le llaman sábado de gloria? O sea, si Jesús resucitó hasta el domingo, se supone que sí. Pues es que lo que hacen es que toman la noche del viernes, la noche del sábado, y ahí es donde precisamente no cuadra, porque son 3 días y 3 noches. Ajá. Por eso fue desde el jueves, la noche del jueves, la noche del viernes y la noche del sábado, y el domingo ahí sí cuadra. Por eso es lo que estoy explicando aquí. Entonces, nadie se ha fijado en eso hasta que tú ves ese pasaje donde dice que 3 días y 3 noches es donde te das cuenta que hay algo no cuadra. Hasta que ves en la Biblia y lo acomodas. Y si es así, entonces no murió el día 14, murió el día 15. Sí. Entonces ya no cuadraría con que él era el que murió el mismo día que tenía que morir el Cordero. Entonces, por eso es muy importante conocer el Éxodo perfectamente, conocer bien el Evangelio y ver cómo armoniza. No es que tenga errores la Biblia, sino que de alguna manera todo tiene que cuadrar, porque Dios todo lo estableció y lo escribió perfecto. Entonces, si ahí hay algo que no cuadra 3 noches, pues algo que no cuadra, ¿por qué? Entonces el sábado de gloria debería ser el domingo. Pues sí, es que eso es tradición, en realidad él tenía que estar 3 días y 3 noches y lo importante, la señal es que resucitó. Entonces eso es lo importante. Eso es. Sí, desde el ahí se hacen como que se cortan una noche, pues. Se cortan una noche. Tradicionalmente se corta una noche por seguir el viernes. Pero lo principal es por el horario. Todo tiene que ver por el horario, que está recorrido 6 horitas. 6 horitas antes todo. Ya veremos los juicios y la impecabilidad de Cristo la próxima reunión. ¿Estamos? ¿Dudas en línea? Ahora estuvo denso,
Estuvo bueno el repaso porque analizamos algunas cosas que no habíamos analizado, pero ya como... Iván, me voy a retirar. Buenas noches a todos. Y gracias. Vamos a hacer nomás una oración. Gracias, Señor, porque nos permitiste estar aquí reunidos. Gracias porque nos permites entender este tema del Cordero en el Antiguo Testamento y cómo vamos poco a poco descubriendo y entendiendo que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con tu Hijo y pues los símbolos que hay. Y cómo, aunque pareciera que es algo tan lejano y tan ajeno a nosotros, pues tiene todo que ver con tu Cordero Salvador, que es tu Hijo, el Cordero que quita el pecado del mundo, y con nosotros, porque nosotros somos ese mundo y esas personas que necesitaban ese Cordero. Gracias por este tiempo y gracias por los que estuvimos conectados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues sale y vale. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.